en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Bienvenido, querido hermano, a esta Santa Eucaristía, hoy domingo, segundo domingo de Cuaresma. Los invito a que nos unamos a todas las celebraciones en el mundo que celebran al mismo Cristo que se hace presente, que actualiza su entrega total de amor en la cruz y que resucita para mostrarnos su gloria. Unámonos en el mismo espíritu de Él y así yo presento cada una de las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube y en las páginas de Facebook. Juntos comencemos diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo, él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma tu hijo único, el que tanto ama, a Isaac, ve a la región de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un lugar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia,
qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien es que estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban: ¿qué significaría resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Hay algo que une la primera lectura con el Evangelio y es importante que lo notemos, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma. Abraham, antes de poder enterrar la daga que tenía en su mano sobre el cuerpo de su hijo que estaba atado y amordazado, cuando ya estaba por hacer este acto, escucha esta voz que le dice: para, que le dice a Abraham: no lo haga, deja al muchacho en paz. Lo mismo sucede cuando encontramos a los discípulos, a estos 3 que acompañan a Jesús, Santiago, Pedro y Juan, o Pedro, Santiago y Juan, como ustedes quieran ordenarlo según el gusto de cada uno, pero eran ellos 3, no eran otros. Cuando estaban con el Señor, antes de que ellos tomen esa mala decisión de creer de que ahí la estaban pasando bien, se escucha la voz del cielo que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Mire, algo que es importante que tenemos que entender para esta Cuaresma y para saber llevar adelante nuestra Cuaresma y todo lo que esto implica,
Es que tenemos que escuchar la voz para hacer las cosas bien en nuestra vida, la voz de Dios. Es que tenemos que escuchar bien la voz de Dios para tomar decisiones en nuestra vida, la voz de Dios. Es que tenemos que obedecer no a lo que nuestros gustos creen que es lo correcto, sino a la voz de Dios. Porque si no, nosotros podemos transformar nuestro gusto, nuestro concepto, nuestro prejuicio en la voluntad de Dios y tomar malas decisiones. La voluntad de Dios es la que se debe escuchar y no la nuestra traspolada como si fuera la de Él. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque es la única manera de entender que Él no se midió y fue capaz de darnos a su Hijo, lo entregó a su Hijo. Y ahí nosotros entendemos, si fue capaz de darnos sin medida a su Hijo, ¿con cuánta capacidad es de darnos lo que nosotros le pidamos? Y eso es lo que dice la segunda lectura. ¿No nos concederá acaso Él toda clase de favores si fue capaz de dar el mayor favor que fue su Hijo sin medirse? Querido hermano, esto es importante. ¿Por qué? Porque es la única manera de tomar las grandes decisiones de nuestra vida en este tiempo de Cuaresma, con todo lo que hemos venido avanzando. Por eso es que es importante tomar la predicación de cada día, en cada Santa Eucaristía, entender que esto es un retiro espiritual de 40 días con las enseñanzas diarias que la iglesia propone en la liturgia. Si nosotros nos perdemos de esto, perdemos el hilo de todo lo que a hoy domingo nosotros tenemos que enseñar a través de la palabra. Si usted entiende esto, va a saber que en estas decisiones que son para usted trascendentales en su vida, si no escucha la voz de Dios, va a tomar la peor decisión. Si Abraham no hubiera escuchado la voz de Dios a través del ángel, hubiera sacrificado a su hijo. Si estos tres que acompañaron a Jesucristo y estuvieron con Él y vieron cómo se transfiguró, cómo se vio la gloria de Dios en Él, hubieran decidido quedarse ahí como diciendo, creemos nuestro lugar en el cual nos sentimos bien, creemos nuestro lugar en el cual todo está bien, donde a mí me gusta, donde yo me siento bien y que no nos importe la salvación del mundo entero, hubieran tomado esa terrible decisión al ver la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y así pasa con nosotros, queridos hermanos. Vemos cosas que nos emocionan, que nos impactan, que nos entristecen y tomamos decisiones según nuestra perspectiva o nuestra óptica común y corriente en la cual vemos según nuestros gustos. Y nuestros gustos, queridos hermanos, son los que tenemos que moldear en este tiempo de Cuaresma con las cosas que aprendemos a dejar de hacer o a dejar de consumir o a soltarnos para dar hacia los demás. Así que va muy unido el entender que hay que escuchar la voz de Dios antes de decidir, porque podemos tomar las peores decisiones de nuestra vida. Si no estamos atentos a esta voz de Dios, queridos hermanos, vamos a tomar las peores decisiones de nuestra vida. Y mucha gente va a decir, pero padre, ¿cómo hago para escuchar a Dios? Lo he intentado, he estado en el Santísimo por horas, he estado de rodillas en mi casa, he rezado el rosario, he hecho de todo, he hecho jaculatoria, he estado en la misericordia, en la divina misericordia, he estado toda hora y no he escuchado a Dios. Querido hermano, ahí está lo hermoso de cómo Dios nos habla. Dios nos habla por encima de nuestros gustos. A ver, yo quiero que entienda esto. Dios nos habla por encima de nuestros quereres, de nuestros deseos. Dios nos habla por encima de aquello que es para nosotros incluso sencillo y diario y común. Dios nos habla por encima de eso, así que sobrepasa lo que nosotros podemos querer o desear. Sobrepasa lo que nosotros podemos necesitar o pensar que necesitamos. Es ahí donde la voz de Dios actúa, donde nos sobrepasa. Abraham, en el pedido que tenía de sacrificar a su hijo, fue sobrepasado. Los tres que acompañaron a Jesucristo al ver semejantes manifestaciones fueron sobrepasados. Todo lo que sobrepasa nuestra forma de ver la vida es la voz de Dios, porque es la trascendencia misma que nos guía a otra trascendencia dentro de nuestro caminar errado. Póngase a pensar. Es la trascendencia de Dios, es la grandeza sobrenatural de Dios que actúa en nuestro caminar para llevarnos a otra trascendencia, para llevarnos a algo sobrenatural que está dentro de la vida natural. ¿Para qué? Para que no sigamos naturalmente cometiendo los mismos errores de siempre, terminando nuestra vida de la misma manera, siempre el mismo
lugar de tropiezo, siempre la misma piedra de tropiezo, siempre los mismos errores y las malas decisiones. Esto es hermoso, porque cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, esto se convierte en grandes proyectos para nuestras vidas, que se abren, que se extienden, que nos permiten también ver más allá de lo que estábamos acostumbrados. Abraham vio más allá al escuchar la voz de Dios, y es por eso que recibió todas esas bendiciones que Dios le da. Usted escucha y dice, qué preciosas promesas y alianzas que cumple Dios con Abraham después de que le manda no sacrificar a su hijo. Y lo mismo con los 3 que acompañaron a Jesucristo. Qué preciosa alianza que se forma entre estos 3 con la experiencia que estuvieron de la transfiguración. ¿Quién en esta historia ha podido ver la transfiguración de Dios, del hombre Dios? Aquí en la tierra solo lo pudieron ver ellos y solo la experimentaron ellos. Y esa experiencia nadie más la ha podido tener más que ellos, gracias a que escucharon esta voz que los hizo tomar la mejor decisión. Amén. Los invito a ponerse de pie para que juntos hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentando nuestros corazones en el altar, los invito a que puedan sentarse para que presentemos el pan y el vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro.
Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al recordar, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con el obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó, todos con fuerza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Reciban el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, cerrar sus ojos y hacer la comunión espiritual. Aprenda a escuchar la voz de Dios en lo profundo de su corazón. Esa voz que está por encima de cualquier sentimiento o razón. Esa voz que sobrepasa nuestros meros quereres o deseos o gustos. Escuche la voz de Dios.
Lo invito a que se mantenga en oración. Lo invito a que se mantenga en esta comunión espiritual, en este momento de entrega al Señor Salvador. Deje que todo el ruido que hay en su corazón y en su mente se silencien. Deje que todo el ruido que hay en su vida se acalle para que se pueda escuchar la voz de Dios en lo profundo de su ser, para que pueda recibir esa voz poderosa, esa voz tierna, esa voz amorosa, esa voz que te salva y que te dice: levántate en este día. Es la voz de aquel que lo trasciende todo, de aquel que está por encima de todo, de aquel que lo puede todo. Arabasara mandará. Bendito Señor, que tu voz penetre en lo profundo del corazón de todos aquellos que han tomado decisiones que los han herido y que solamente ha dejado su vida en derrota, haciéndolos creer que su vida ha sido un fracaso, que han perdido sus años, su tiempo, sus proyectos se han venido abajo. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu voz poderosa acalla todo ese ruido, todas esas mentiras que te dicen que ya no sirve y que ya la vida no tiene ningún sentido de vivirla. Se silencia, porque la voz de Cristo está por encima de todo ruido de este mundo, de toda mentira de Satanás. La voz de Jesucristo te trae paz, te trae consuelo, consuela toda tu vida, la abraza, la envuelve y la sostiene en sí para decirte que el Señor tiene todo resuelto. Bendito sea el Señor. Su voz se manifiesta para que decidas de forma correcta. Su voz se manifiesta para que tu vida se transforme y vaya por el camino correcto. Su voz se manifiesta para que tu corazón y tu cuerpo sanen totalmente y vean todo lo que queda hacer, tanto por hacer para glorificar a Dios con tu vida. El Señor está hablando. Bendito sea Señor. Aleluya al Señor. Amén, amén, amén. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito domingo, queridos hermanos, para todos ustedes. Bendigo sus vidas en este tiempo donde la abundancia del Señor es mayor, donde sus gracias se manifiestan más, porque hay un clamor que quiere vencer al pecado. Y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Bendito sea el Señor. Es por eso que si has recibido esta Santa Eucaristía de domingo, no seas egoísta, no te la guardes. Comparte a todos tus contactos. Que esta Santa Eucaristía llegue a un hogar nuevo en este día, gracias a que tú te animaste a compartirla. Que tenga un gran domingo y que el Señor fortalezca sus hogares. Pueden ir en paz.